tardes, mi nombre es Nayeli Jaimes, estudiante de la Universidad Fermín Toro que se encuentra en el estado de Yaracuy, la extensión del estado de Yaracuy. Hoy se le viene a hablar sobre el proyecto de grado, lo cual lleva por nombre Responsabilidad Civil y Penal que tienen las personas en el abuso sexual infantil en el contexto social del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy. Como su despliegue tenemos por primero el capítulo 1, lo cual se habla sobre el problema. Este se puede denominar que a partir de a nivel mundial, lo que es la base de datos de Interpol hizo una exploración sobre los delitos sexuales a menores, lo cual llegaron a contener 1.5 de millones de imágenes y videos, lo cual esto ha ayudado a identificar 17.500 víctimas en todo el mundo. Lo que es en España, lo que es el punto legal y jurídico que no dispone sobre una cierta aclaración como tal del abuso sexual infantil, más ellos sí contienen lo que es su código penal y su legislación complementaria del 1903, que aborda sobre los delitos contra la libertad sexual. También tenemos uno de los casos críticos que fueron decenas de niños que sufrieron abusos sexuales en Australia. Estos fueron casi 4.500 menores que sufrieron de dicho abuso sexual por los curas católicos en Australia. También tenemos que a nivel nacional encontramos casi 5.000 casos de abuso sexual contra los menores que han sido registrados o ingresados por el Ministerio Público en el 2018. Es decir, esto llegó a un total de 4.891.000 casos contra niños, niñas y adolescentes en el abuso sexual que fueron ingresados por el Ministerio Público de lo que fue desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2018 se hizo este registro como esta estadística. También el fiscal general de la República, lo que fue Tarek William, él ofreció al Ministerio Público lo que fue como un funcionamiento sobre los lugares más vulnerados o con mayor número de abusos de estos crímenes, lo cual estos fueron Zulia con 918 casos, Caracas con 602 casos, Carabobo con 483 y Miranda con 446. Sobre las interrogantes, en las interrogantes tenemos ¿qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil solo ocurre en familias de contextos vulnerables o pobres. Ver pornografía infantil es un delito. ¿Qué hacer cuando un niño, niña o adolescente me relata que ha sido víctima de una agresión sexual? Y por último, ¿dónde se puede hacer una denuncia de este índole? En los objetivos tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Mi objetivo general es formular la responsabilidad civil y penal que tienen las personas en el ASI, en el contexto social del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy. Y mis objetivos específicos fueron diagnosticar, describir y explicar la responsabilidad civil y penal que tienen las personas en el ASI, en el contexto social del municipio San Felipe, estado de Yaracuy. Ahora bien, cuando hablamos de la justificación, se habla de que hay ciertas madres, padres o representantes que son permisivas del abuso, por ende es la realización de este proyecto. ¿Por qué? Porque siempre se ve al victimario, al que abusó, a la víctima, que vendría siendo el niño, más suelen ocurrir casos donde la madre o el padre permite. Por ejemplo, tenemos uno de los casos que viene siendo de dos niños, que eso fue un caso en el estado de Caracas, lo cual fue que en lo que fue la Policía Nacional consiguió estos niños que fueron vulnerados de abuso sexual infantil por dos sujetos. Uno de estos sujetos tenía 61 años y el otro tenía 52. Estos niños se encontraban con la edad de 2 y 8 años, lo cual
a través de las pesquisas se dan a informar que la madre dejaban que abusaran de su hijo con tal o a beneficio de ella de que le producieran a bebidas alcohólicas, lo cual cuando se hace en lo que es su examen físico médico legal, se encuentran de que los niños dieron positivo a un abuso sexual y que no fue la primera vez donde esta madre permitía estos abusos. Entonces, por eso me lleva a mí a destacar que este tipo de casos ocurren y esta madre hoy en día se encuentra prófuga de la justicia, lo cual nuestra Constitución de la República Bolivariana en su artículo 78 ordena lo que es la creación del Sistema Rectoral Nacional para la protección integral de los niños, niñas y menores, lo cual esta se ve como realizada o mezclada con lo que es el artículo 117 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que conocemos como LONNA, lo cual esta conlleva a la creación del sistema rectoral, lo cual en esta su, su, su base es en formular, coordinar, integrar, orientar, supervisar y evaluar lo que son controlar las políticas, los programas para los niños y todo a nivel nacional, municipal y estatal, lo cual es para eso, para la creación de También tenemos el artículo 119 de la LONNA, que se basa en los integrantes. Los integrantes es el Ministerio del Poder Popular en materia de los menores, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, las entidades de atención, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y los consejos comunales y otras formas, otros métodos para la protección de ellos. Lo que es mi línea de investigación se basa en el eje rector 2, que es de hombre, ciudad y territorio, con la temática de los derechos humanos, basándose en el Consejo de Protección de Niños y el Adolescente en la realidad local. Ok, ahora pasamos al capítulo 2, lo cual es el marco teórico. En este sentido, en este capítulo 2 se toma las investigaciones de proyectos ya realizados, lo cual este proyecto se basa en la descripción de las características epidemiológicas del abuso sexual infantil, lo cual ellos se trasladaron al Hospital Pediátrico del Dr. Agustín Zubillaga. Se ubica en el estado de Lara, Barquisimeto, y estos a través de un lapso del 2010 al 2012 llegaron a analizar 562 casos de abuso sexual infantil, que esto más que todo estos abusos en ese hospital se registraron más que todo en la edad promedio de 5 a 9 años, y el mayor de los casos eran de las niñas, o sea, parte femenino, que se llegó a cumplir un 73,84%. También tenemos lo que es los antecedentes, que también está basada en esta tesis, que es podemos hablar sobre los niños que fueron vulnerados, ultrajados como un acto lascivo. Pero lo más importante y lo que se diagnosticó acá fue que la atención médica de los niños principalmente era ambulatoria, lo cual se llevó a un 72,24%, más el 27,76% de estos niños requirieron una hospitalización. También tenemos lo que es las bases teóricas. Las bases teóricas nos habla sobre que el abuso sexual infantil se manifiesta entre un menor y un adulto, lo cual el primero es vulnerable, es ultrajado por el segundo, que viene siendo el adulto, y el adulto le da como traumas físicos y psicológicos.
Lo que es el doctor González, él habla del 1993, él habla sobre que todo acto ejecutado por un adulto o un adolescente que se vale de un menor para estimularse o gratificarse sexualmente, se le puede denominar como abuso, en medida en que pudiendo realizarse tales actos con o sin consentimiento del menor, ya que se trataría de los actos para los cuales carece de madurez y desarrollo cognitivo, lo cual se puede evaluar como ellos no pueden evaluar si es un consentimiento o cuáles son las consecuencias de este. En las modalidades del abuso sexual infantil como instrumento jurídico tenemos en parte nacional, es decir, Venezuela, tenemos lo siguiente: se desplaza por una violación sexual, que implica el acto sexual en la penetración, ya sea vaginal, anal u oral, con cualquier clase de objeto, es decir, dedos, el miembro del hombre y así. Su base legal está denominada en el Código Penal y en otras, pero vamos a basarnos en el Código Penal, que viene siendo violación carnal, artículo 374. También tenemos los actos lascivos, que implica todo tipo sexual que no llega a la penetración, más puede ser con contacto físico, ya sean los tocamientos o manipulación de los genitales, o sin consentimiento o sin contacto físico, que sea la exposición pornográfica o un exhibicionismo del niño, del menor. Su base legal está en el artículo 376 del Código Penal. También tenemos lo que es la esclavitud. La esclavitud es la privación ilegítima de libertad con fines de proporcionar o explotar un abuso sexual. Está reflejado en lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer, de las mujeres en una vida libre de violencia. Ese es en el artículo 47. También tenemos el incesto, que es un acto sexual con o sin penetración, o actos lascivos, siendo el autor una persona ascendiente, descendiente, parietal o colateral del abusado, es decir, del menor, de la víctima, lo cual su artículo viene siendo el 380, tipificado como un incesto. También tenemos la prostitución forzada, que es la realización de los actos sexuales mediante el uso de la fuerza o amenaza para el beneficio del otro, como viene siendo la parte económica. También tenemos lo que es la trata, que es la captación, transporte o acogida mediante la violencia, manipulación o engaño con fines sexuales, o trabajos forzados en adopción irregular o extracción de los órganos. Su base legal en el Código Penal se identifica como el rapto, está en el 383. También tenemos la pornografía, que es la participación de niños, niñas y adolescentes en la producción de imágenes y escenas de contenidos pornográficos. Estas son las leyes especiales, que viene siendo la ley contra la delincuencia organizada, habla de pornografía, está en su artículo 14, como también tenemos lo que es la ley especial contra los delitos informáticos y la exhibición pornográfica de niños, niñas y adolescentes en su artículo 24. En bases legales, en este abordaje jurídico del abuso sexual, se utilizó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, y otras directrices generales para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes contra el abuso sexual o contra la explotación sexual comercial, que estas fueron dictadas a través del Consejo Nacional de Derechos de los Niños y Adolescentes, publicadas en Gaceta Oficial 37815 del 11/11/2003.
En las referencias demográficas podemos hablar sobre los diversos casos que suceden aquí en el estado de Yaracuy, municipio de San Felipe, lo cual es un tema muy abordado y es desarrollado de la siguiente manera, que vienen siendo, voy a exponer dos casos que vienen siendo sobre un sujeto que está abusando de su hijastra desde que ella tenía 9 años, lo cual fue condenado por 18 años y el nombre del sujeto es Lucas Antonio Vera Moreno, lo cual este abuso perduró sobre sus 9 a 11 años de la menor. La madre, al saber lo que ocurría, procedió a realizar una denuncia. También tenemos el segundo caso, que este hombre fue condenado por 11 años y 8 meses de prisión. Lleva como nombre Wilcar Azuaje Peroso, de 32 años de edad, los cuales fueron pruebas presentadas ante el Ministerio Público por haber abusado a una adolescente de 13 años en un hecho ocurrido en noviembre de 2016 del estado de Yaracuy, municipio de San Felipe. En lo que es la variable de operacionalización, tenemos acá los objetivos específicos, lo cual el primer objetivo es diagnosticar la responsabilidad civil y penal que tienen las personas en el abuso sexual infantil en el contexto social del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy, lo cual la variable es la investigación de proyectos de abuso sexual infantil. Con su definición se basa en un conjunto de acciones legales para la protección de los niños, niñas y adolescentes. El segundo objetivo fue describir la responsabilidad civil y penal que tienen las personas en el abuso sexual infantil en el contexto social del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy, lo cual su variable se basa en formular las leyes a los padres y representantes cuando estos permiten el abuso. Esto se basa en un conjunto de propuestas para hacer llegar a estas personas los derechos vulnerados que permitieron vulnerarle a sus hijos. Y por tercero y último, tenemos explicar la responsabilidad civil y penal que tienen las personas en el abuso sexual infantil en el contexto social del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy, que se basa en orientar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos y las leyes que los protegen en la jurisdicción venezolana, lo cual nos vamos a un conjunto de orientación a los niños, niñas y adolescentes con el fin de la superación de dichos traumas añadidos por el abuso sexual infantil. En el capítulo 3 hablamos sobre el marco metodológico. En el siguiente capítulo se suele especificar los métodos vinculados con la metodología que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, lo cual fue una estructura con tipo diseño de investigación con procedimientos seguidos para su desarrollo, lo cual el tipo de investigación, esta investigación fue tipo documental para la base de la revisión de diversos proyectos del conocimiento del abuso sexual infantil en diferentes aspectos, como ya lo mencionamos, las consecuencias psicológicas, el abordaje jurídico, ya sea internacional o nacional, las frecuentes zonas que suelen ocurrir estos casos en Venezuela, las características epidemiológicas en el hospital de Barquisimeto, basándonos en lo que ya mencionamos, la responsabilidad civil, penal que tienen las personas en el abuso sexual infantil en el contexto social del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy, lo cual el presente estudio es para extender y profundizar el conocimiento de estos delitos y principalmente estos son tiene un apoyo primordial con los trabajos previstos y la información de datos divulgados, ya sea por medios impresos, audiovisuales, electrónicos. También tenemos lo que es el procedimiento. El procedimiento se encarga de componer una fase complementaria mediante donde se puede desarrollar
a cabo ya sea de modo manual o computarizado, desenvolviéndose en una investigación de fuentes de datos, ya sea bibliográficos, relacionados con los estudios ya mencionados. Y esto se basa en lo que es diagnosticar, describir y explicar la esencialidad de este documento, de estos documentales, que tienen como fin lo que es el acumular los datos, recoger las ideas para organizarla y hacer una temática tratada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Buenas tardes.